Hola, mi nombre es Laura Liul y les voy a compartir algunos consejos para construir consignas de actividades a realizar en entornos online o virtuales. Muchas veces, cuando hay problemas con las tareas de los alumnos, se debe a defectos en las consignas. En gran parte es porque nos concentramos en la punta del iceberg o la tarea por hacer, pero hay mucho más por incluir para que una consigna nos lleve a buen puerto. En la punta del iceberg encontramos la tarea por hacer, que es la actividad en sí misma a realizar. Se deben incluir tres aspectos. El verbo, que es la acción a realizar. Es muy importante porque no debe ser confuso. Por ejemplo, no es lo mismo pedirle que represente o que grafique, porque graficar es una forma particular de representación. También vamos a incluir la condición por la cual vamos a considerar que la tarea está bien ejecutada. Por ejemplo, realizar un procedimiento en X pasos, sintetizar en una red conceptual y no en otra forma de graficación, analizar los datos de la encuesta que ellos mismos tendrían que haber realizado, etc. También vamos a incluir información sobre el tiempo de entrega. Aquí incluimos en la consigna el plazo máximo de entrega. Para calcular el plazo máximo o la duración de la actividad, tendremos en cuenta el tiempo que le tomará al alumno la planificación de la acción a realizar. Por ejemplo, si le pedimos una actividad grupal, el tiempo que les tomará organizar los grupos. También tendremos en cuenta el tiempo que les tomará ejecutar la tarea. Por ejemplo, si tienen que analizar una encuesta realizada por ellos, sumaremos el tiempo de realizar la encuesta y el tiempo del análisis. Y finalmente, el tiempo de preparación de lo producido para su entrega, es decir, el archivo que van a enviar. Respecto al mismo, vamos a detallar en la consigna el formato de entrega. Es el formato del archivo que nos van a enviar para su evaluación. A veces es importante que el formato permita ser editado por el profesor, por ejemplo, para poner comentarios o correcciones. Entonces, deberíamos aclararlo. También debemos considerar si todos tienen el software requerido para ese formato o si saben usarlo. En el caso que no o que tengamos dudas, deberíamos entregarle al alumno un tutorial o alguna guía que incluya esta información. Asimismo, podemos poner alternativas de formas de presentación. Todas estas cuestiones las debemos tener en cuenta para calcular el tiempo de entrega. También vamos a incluir información sobre el paso a paso para realizar la actividad o la tarea. Muchas veces realizar la tarea requerida implica más de una acción. En ese caso, es necesario que detallemos el proceso para realizarla. Por ejemplo, organizarse en grupo, elegir el tema de presentación, determinar los roles de cada uno en el grupo, etc. O aspectos más técnicos, como elegir la herramienta adecuada, planificar el proceso a realizar, verificar las normas de seguridad, etc. Esto es importante porque como profesores expertos muchas veces ese paso a paso ya lo tienen automatizado, pero el alumno que está aprendiendo necesita saber el detalle para realizar la tarea con éxito. Además, esto lo tendremos en cuenta para el cálculo de la duración de la tarea. Otro aspecto que vamos a incluir en la consigna son los insumos. Este aspecto es muy importante. Aquí nos preguntamos, ¿qué bibliografía considerar? ¿Es necesario buscar otros insumos además de los que ya están incluidos en la asignatura? ¿Cuáles son los obligatorios y cuáles son los optativos? ¿Qué instrumentos necesitan para realizar la tarea de la consigna? ¿Hay que conseguirlos o ya están dados? Si hay que buscarlos, también lo tendremos en cuenta para calcular la duración de la tarea. Además, les vamos a pedir en la consigna, les vamos a recordar que incluyan la autoría, es decir, su nombre en las actividades entregadas. El nombre o su autoría, el nombre de ellos, lo deben poner en el nombre del archivo y en el contenido del mismo. Generalmente el problema es que lo ponen en uno o en el otro o en ninguno. Además, para cuidar el orden de los archivos recibidos y entregados, es importante que comuniquemos cómo escribir el nombre del archivo con la información que nos resulte conveniente. Una gran herramienta es darles un ejemplo. Por ejemplo,
Actividad 1, lengua o la asignatura, Pérez o el nombre, el apellido, etc. Finalmente, un aspecto que debemos incluir en la consigna justamente es el nombre de la consigna o el nombre de la tarea. Este nombre nos debe dar información importante para encontrar esa actividad en el conjunto de las actividades o poder ponderarla rápidamente. Es un aspecto que suele ser olvidado y esto nos lleva a que tengamos reiteradas actividades que se llaman iguales o parecidas. En el nombre podemos incluir información como su ubicación en el transcurso del curso, actividad 1, 2 o 3, el tipo de actividad realizada, foro, cuestionario, ejercicio, y la obligatoriedad o no de la actividad. Por ejemplo, foro optativo 1, foro obligatorio 2. Esto condiciona el orden de los archivos recibidos, descargados de la plataforma y el orden en general del aula, pero también afecta la visualización de las planillas de calificaciones que los sistemas suelen realizar de manera automática. Bien, con esto llegamos al final. Esta es la información que mínimamente debemos incluir en la consigna. Cuanta más información contenga, más orientado se va a sentir el alumno para realizar sus actividades y llegar a realizarlas con éxito. Les mando un saludo y muchas gracias.